Antes que nada, muchas gracias a todos por venir. Bueno, antes de empezar quiero agradecer obviamente a los concejales, ¿sí? A Oriel, a Jorge por habernos prestado este lugar, para empezar. Bueno, agradecer a todo el grupo de SDAP, también a Julián Sayac, de la Juventud Libertaria, coordinador de la Juventud, por todo lo que apoyó. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos. El nombre de la charla, del conversatorio es, como dijo Estela, liberalismo y estado de bienestar, ¿sí? Estado de bienestar, welfare state, estado providencial, como ustedes quieran llamarle. Antes de empezar con el tema propiamente dicho, me gustaría poner un poco de contexto, porque considero esto un tema interesante, ¿no? Para empezar. Y se me ocurren al menos dos razones, ¿sí? Primero, porque lo considero un tema de vigencia, o sea, un tema de actualidad, un tema de coyuntura, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si ustedes me preguntan a mí cuál es la ideología que yo considero que rige hoy en el mundo, ¿sí? Seguramente ustedes pensarán que es una ideología, que es otra, que son varias. Bueno, si me preguntan a mí, la ideología que creo que rige en el mundo, ¿sí? Es el intervencionismo, ¿sí? El intervencionismo es una ideología que definió, que primero que nada identificó y después describió nada más y nada menos que Ludwig von Mises, ¿sí? Mises es uno de los grandes referentes de la escuela austríaca, ¿sí? La escuela que Javier Milei sigue, ¿sí? Mises identifica el intervencionismo como una ideología que consiste básicamente en un grupo de creencias donde una centralidad, llámese Estado, planifica verticalmente, en sentido ascendente-descendente, toda la economía, ¿sí? Regulando, interviniendo, etc. Bien, usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el estado de bienestar? Bueno, la lógica del intervencionismo, cuando se disemina a dimensiones que van más allá de lo económico, por ejemplo, lo social, la cuestión social, la cuestión de la educación, la cuestión de la salud, la cuestión de las pensiones, el sistema previsional, bueno, eso es básicamente el estado de bienestar. O sea, la misma lógica del intervencionismo que se dedica al plano económico, llevado a el campo de lo social, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, está bien, bárbaro, pero supongamos que ustedes me creen esto que yo les estoy diciendo, hasta acá, se pueden preguntar, ¿y dónde queda el socialismo y dónde queda el liberalismo si la ideología que rige es el intervencionismo? Bueno, como yo lo veo, tanto el socialismo como el liberalismo, ¿sí? Actúan como nortes para ese intervencionismo, ¿sí? Fíjense qué curiosa la analogía que les hago, que, o sea, norte solamente hay uno, por lo tanto, o sea, una de esas ideologías necesariamente tiene que ser falsa, ¿sí? Así que le dejo a ustedes el criterio cuál es verdad y cuál es falsa. Pero bueno, si el intervencionismo rige hoy por hoy el mundo, el socialismo y el liberalismo actúan como nortes de ese intervencionismo. Cuando la atención la gana el socialismo, ese intervencionismo se vuelve más intervencionista y se vuelve más asistencialista. Por el contrario, cuando esa puja la gana el liberalismo, ese intervencionismo se va, fíjense justo a la derecha me quedo, se va hacia el liberalismo, se vuelve menos intervencionista y se vuelve no menos asistencialista, sino más eficiente en el asistencialismo. Entonces, fíjense si este tema no será un tema de actualidad, que hace poco salió el programa político de Kamala Harris, ¿sí? La candidata por el Partido Demócrata a presidente de los Estados Unidos. Y hace poco fue el debate con Trump. Cuando ustedes leen la plataforma del programa político de Kamala Harris, es básicamente peronismo anglosajón. O sea, es lo que nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a ver siempre, ¿no? O sea, Kamala Harris en la entrevista, en el debate, prometió $50.000 a empresas, prometió $25.000 para créditos hipotecarios, prometió $5.000 o $6.000 para familias jóvenes, o sea, básicamente lo que estamos acostumbrados nosotros con los regímenes populistas e intervencionistas. Entonces, por eso es un tema de actualidad. Y la segunda razón, como bien dijo Estela, porque cuando uno piensa en gestión, o sea, en la acción política o en gestión política, uno automáticamente piensa en determinadas ideas que
están en las antípodas de lo que uno considera el liberalismo. Sin embargo, yo creo que se puede reconciliar o se puede conciliar tanto el liberalismo con la acción política, con la acción estatal, ¿sí? El objetivo de esta charla básicamente es eso, es lograr esa amalgama. Bien, dicho esto, ¿cómo dividí esta charla? Básicamente es en dos bloques o en dos partes, ¿sí? La primera parte voy a hablar un poco de la historia del estado de bienestar, o sea, los orígenes, los fundamentos, los principios del estado de bienestar, la crisis del estado de bienestar, ¿sí? Que está en ciernes. Y la segunda parte me voy a dedicar a hablar un poco sobre esto que les decía del liberalismo y el estado de bienestar, ¿no? De cómo se puede juntar las ideas del liberalismo o algunos elementos del mercado, del capitalismo, con el estado benefactor. O sea, esa es la dinámica que pretendo seguir. Bueno, empezando por lo que es el estado de bienestar, ya les dije más o menos, ¿no? Sería la lógica del intervencionismo económico aplicado al campo social, ¿sí? Bien, ahora, cuando uno analiza lo que es el estado de bienestar, existen muchos autores, ¿no? O sea, existe mucha bibliografía al respecto, incluso es un concepto bastante polisémico, o sea, es bastante variado lo que se dice al respecto. Sin embargo, un autor que es referencia académica en este tema es Spin Andersen, ¿sí? Spin Andersen es un sociólogo danés que él ha diferenciado, él ha diversificado tres tipos de estado de bienestar, ¿sí? Él dice, bueno, hay un estado de bienestar liberal, uno que es conservador y uno que es socialdemócrata, ¿no? Y el criterio que él sigue para esto, en realidad son dos criterios para esta diferenciación. Él dice, bueno, hay un criterio de desmercantilización y un criterio de estratificación, ¿no? Él se basa en estos dos criterios para subclasificar. El criterio de desmercantilización, según Andersen, sería, digamos, en la medida que el estado de bienestar, digamos, va quitándole bienes y servicios al sector privado para ocuparse él de proveerlos, bueno, eso sería la desmercantilización. Cuanto más desmercantilizado está, irá de liberal a conservador, de conservador a socialdemócrata. Y el criterio de estratificación de Andersen sería básicamente la tendencia a la igualdad, a la igualación entre estratos. Cuanto más iguales los estratos, ¿sí? Bueno, él dice que son socialdemócratas o conservadores y el más desigual sería el liberal. Existen otros referentes del estado de bienestar que son estudiosos del estado de bienestar, ¿sí? Por ejemplo, Maurizio Ferrara, que es italiano, ¿sí? Él también divide, por ejemplo, en 4, no en 3, pero a diferencia de Andersen, él se basa en un criterio cuantitativo. Él dice, bueno, en función de lo que gasta el Estado con respecto al PBI en acción, digamos, social, bueno, en base a eso los divide. Y él habla de un Estado anglosajón, él habla de un Estado bismarckiano, ¿sí? Él habla de un Estado nórdico o escandinavo, y habla de un estado sureño, ¿sí? Que sería el sur de Europa, haría referencia al sur de Europa. Bueno, eso es básicamente un poco de las categorías, de cómo se divide el estado de bienestar, pero ya les digo, es bastante variado, o sea, según a qué autor lean, van a encontrar una clasificación u otra, pero más o menos va por ahí. Bueno, dicho esto, lo que yo considero más importante todavía es ver los principios, los fundamentos, las raíces del estado de bienestar, ¿no? También, cuando uno busca raíces del estado de bienestar, va a encontrar muchas, ¿no? Va a encontrar muchas, es muy variado. Pero yo considero que las que les voy a dar a ustedes ahora son por lo menos las más importantes o las que yo considero más importantes, ¿no? Eso también depende de la subjetividad de cada uno. El valor es subjetivo, dicen los austríacos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles serían estas raíces fundacionales y fundamentales del estado de bienestar? Bueno, por empezar, ¿sí? El independentismo americano. Ustedes puede ser polémico, pero ya lo vamos a ver. Por otro lado, el constitucionalismo. También puede parecer polémico, pero ya lo vamos a ver. Podemos también encontrar el pensamiento de Keynes atrás del estado de bienestar.
También el pensamiento de Beveridge. Beveridge era un economista que fue ministro de Economía de Churchill, muy influenciado por las ideas de Keynes. Bueno, ahí tenemos también Savia, que encuentra el Estado benefactor. Y otro elemento también fundacional del Estado benefactor es Bismarck, ¿sí? Otto von Bismarck, ¿sí? Canciller de hierro de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco de estas raíces que yo les estoy tirando acá un poco. Empecemos por el independentismo americano, ¿no? ¿Qué me refiero yo con el independentismo americano? O sea, cuando usted dice independentismo americano o independencia de América, automáticamente se nos viene la imagen de Mel Gibson, el patriota, ahí la película, o el Monte Rushmore, ¿no? Con las cabezas de los padres fundadores. Y uno de esos padres fundadores es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de la Independencia. Cuando ustedes leen la Declaración de la Independencia, el preámbulo de la Declaración de la Independencia, Jefferson habla de el derecho a la felicidad, ¿no? El derecho a la felicidad. Entonces, fíjense, ¿en qué sentido Jefferson dice derecho? O sea, todos los ciudadanos tenemos derecho a la felicidad, ¿no? Bueno, no lo dice ni en un sentido utilitarista, a lo Bentham, ¿sí? A lo Jeremy Bentham, ni tampoco en un sentido utilitarista a lo Stuart Mill, ¿sí? Tampoco lo dice en un sentido posmoderno, ¿sí? En el sentido de que, bueno, yo tengo derecho a ser libre, a ser feliz, y ningún relato, ¿sí? Por seguir a Lyotard, o ningún dispositivo, por volvernos un poco más Foucaultianos, ninguna estructura, ninguna verdad me tiene que impedir a mí ser feliz. Bueno, no en ese sentido relativista lo dice Jefferson, sino en un sentido welfariano. ¿Y qué quiero decir con esto? Para justificar esto me voy a basar en dos autores que son especialistas en Jefferson, Carly Colklin y Michael Pakaluk, que han escrito para el Mises Institute. Bueno, ¿qué dicen estos autores sobre esta búsqueda o este derecho a la felicidad de Jefferson? Bueno, Colklin dice, bueno, cuando Jefferson se basa en la felicidad, se refiere a un concepto griego, dice ella, que es la eudaimonia, ¿no? La eudaimonia significa bienestar. Entonces, cuando Jefferson piensa en la búsqueda de la felicidad, según esta autora, Jefferson se está refiriendo al bienestar, a la búsqueda del bienestar. Todos tenemos derecho al bienestar. Claro, en un sentido clásico, de la filosofía clásica, bienestar hace referencia a la virtud, la vida virtuosa, ¿no? Pero fíjense cómo ya aparece, ¿no?, este elemento. Pakaluk, por el contrario, dice, bueno, Jefferson le escribe cartas a sus amigos y ahí habla de que, bueno, una cita que hace Pakaluk de una carta de Jefferson es con la salud, con el aprendizaje, la virtud, vas a alcanzar, eso te va a asegurar la felicidad, le dice a un amigo. Entonces fíjense cómo aparecen, ¿no?, la salud, el aprendizaje, elementos propios del estado benefactor. Pero claro, Jefferson no piensa en el estado benefactor cuando dice esto. Sin embargo, con el correr del tiempo, cuando Jefferson habla de la búsqueda o del derecho a la felicidad, en una sociedad posmoderna, como en la que estamos, en una sociedad relativista como en la que estamos, felicidad deriva en necesidad, ¿no? O sea, todas las necesidades que a mí me hacen felices, alguien me las tiene que proveer. Y necesidad deriva en derecho. O sea, solemos confundir en sociedades posmodernas, en sociedades relativistas, derecho con necesidades o necesidades con derechos. Entonces, ¿quién es, por antonomasia, quien vela por nuestros derechos? Bueno, el Estado paternalista. Por lo tanto, si las necesidades son derechos, ¿sí?, y eso nos lleva a la felicidad, el Estado nos debe asegurar la felicidad. Esta corrupción semántica degenerativa de lo que pudo haber hecho Jefferson ya muestra un germen de lo que es el Estado benefactor, ¿sí? Bien, otra de las raíces, les decía, es Bismarck, Otto von Bismarck, ¿no? Bismarck, ¿por qué sería una raíz del Estado benefactor? Bueno, porque Bismarck básicamente es el que inventa esto de las pensiones, ¿no?, del tema del reparto, de la jubilación, digamos, de reparto, ¿no?, la pensión de reparto. Y fíjense qué interesante, cuando Bismarck inventa esto, o sea, Bismarck lo hace una estrategia meramente política para contrarrestar el crecimiento del socialismo.
Generalmente cuando uno habla de Otto von Bismarck, canciller de hierro, uno piensa en, bueno, un conservador, un tipo de derecha, antimarxista, efectivamente era antimarxista, pero claro, era un populista. Cuando Bismarck empieza a ver el crecimiento del socialismo, de un socialismo marxista en Alemania, que podía opacarlo, Bismarck, ¿qué hace? Empieza a generar estrategias políticas para poder contrarrestar ese crecimiento de popularidad del socialismo marxista. Entonces empieza a ver en qué se basan estos socialistas para sus propuestas. Y uno de esos elementos es la redistribución. Entonces Bismarck se le ocurre, tomando esta idea del socialismo, el tema de las pensiones de reparto, ¿no? O sea, cobrarle a alguien para darle a los pensionados. Entonces fíjense ya en el cimiento de este elemento propio del Estado benefactor, que son las pensiones, el sistema previsional, ya hay un germen de socialismo, porque ustedes dirán, bueno, sí, pero él era conservador de derecha. Bueno, sí, pero él se puede autopercibir como él quiera, pero la esencia de la idea surge básicamente de una idea socialista. Pero además, por si fuera poco, cuando Bismarck plantea esto, era redondo, porque él lo plantea de la siguiente forma. Dice, bueno, al principio todos pagan, yo me hago de un superávit, tengo un superávit de dinero, y él lo establece a esa edad jubilatoria por encima, ¿sí?, de la esperanza de vida. Entonces, claro, él dice, bueno, ¿cuántos van a llegar a cobrar esto? Muy pocos. Y efectivamente fueron muy pocos. Entonces era un negocio redondo. O sea, el tipo era popular porque era una media popular, ¿sí? Lo volvía popular. Generaba superávit, genial para él. Y a su vez cobraba muy pocos ese dinero. Entonces fíjense cómo ya está viciado esto desde el inicio, ¿no? Y según, incluso, si todavía vamos más allá, hay autores de la escuela austríaca, por ejemplo, el profesor Jesús Huerta del Soto, nada más y nada menos, sostienen que incluso el tema de las pensiones, según cómo se lo analice, puede llegar a ser considerado, incluso, según él, puede resultar polémico, una estafa piramidal. O sea, tiene la lógica de una estafa piramidal o de un esquema Ponzi. Es decir, ¿de qué depende una estafa piramidal o un esquema Ponzi? ¿Cómo se financia a los que están más arriba en el vértice de la pirámide? Con la mayoritaria entrada de más gente que está en la base. Cuanto más base hay, más dinero para poder soportar esa pirámide. Ahora, cuando ya deja de entrar gente, chao, colapsa la estafa, ¿no? Colapsa el esquema Ponzi. Algunos autores, incluso de la escuela austríaca, dicen, no, bueno, acá no pasa eso. Por ejemplo, el profesor Miguel Ancho Bastos dice, por tanto no es una estafa piramidal porque el Estado no puede quebrar. O sea, no puede haber estafa entonces, porque en todo caso el Estado va a encontrar la forma de financiar. No podrá haber más gente. ¿Y por qué no hay más gente? Otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay más gente? Bueno, porque básicamente cuando cambia la pirámide demográfica, cuando cambian las tendencias culturales, por ejemplo, es lo que está pasando ahora, por eso el sistema, digamos, de pensiones está en crisis. O sea, Europa, por ejemplo, ha decidido cambiar su forma de constituir una familia, cada vez tiene menos hijos, la edad de las personas, digamos, las personas son cada vez más longevas. Entonces, todo esto genera que haya cada vez menos gente para poder cobrarle, para poder financiar a los pensionados. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Bueno, el Estado puede recurrir a otras herramientas, ¿no? a otras estratagemas, puede cobrar más impuestos, puede entrar en deudas, puede emitir, ¿sí? Pero en cualquier caso, la lógica es la de una estafa piramidal. La diferencia, en todo caso, es la distancia con la cual la estafa colapsa. Un esquema Ponzi colapsa quizás en semanas, meses, años. Una crisis de un país por todo esto, por deuda pública financiada con emisión, con más deuda, con más impuestos, colapsará en un 2001, un 2002, por ejemplo. Más prolongado en el tiempo, pero bueno, pasa. Por lo tanto, puede ser considerada una estafa piramidal. Quiero decir con esto que también la base de esta raíz del estado de bienestar, que es Otto von Bismarck, es también una base viciada, una raíz viciada, ¿no?, del estado de bienestar. Bueno,
Otra de las raíces que yo les mencioné es el pensamiento de Keynes, ¿no? De John Maynard Keynes y de Beveridge. Estos dos autores los vamos a ver juntos. Los dos eran economistas. El más influyente, quizá, cuando uno ve, no sé, una bibliografía sobre el estado de bienestar, va a ser Beveridge, ¿no? ¿Por qué? Porque Beveridge va a escribir dos informes, los famosos informes Beveridge, donde él va a plantear básicamente las bases fundacionales del estado de bienestar. Sin embargo, ¿de quién se influencia Beveridge para hacer eso? Bueno, nada más y nada menos que de John Maynard Keynes. O sea, él toma la idea de Keynes de intervenir cuando la economía colapsa, según Keynes. El Estado tiene que intervenir con acción fiscal, con políticas fiscales, según Keynes. Y en ese momento socorre a la gente. ¿Y socorrerlas de qué? Del desempleo, dice Keynes. Bueno, esto lo toma Beveridge y a partir de ahí desarrolla todos sus dos informes. Por eso lo vamos a ver juntos. Bueno, ¿qué decir de Keynes, no? En primer lugar, Keynes, ustedes habrán escuchado, todos lo conocen, es una persona muy conocida por la historia y por la economía. El presidente lo ha criticado en más de una ocasión. Pero claro, Keynes generalmente se lo suele catalogar de liberal. A Keynes se lo suele catalogar de liberal, de capitalista, de pro mercado. Incluso no solamente eso, sino que se lo cataloga como el más liberal de todos. ¿Por qué? Porque supuestamente él salvó el capitalismo. Eso nos enseñan en las escuelas. O sea, Keynes salvó el capitalismo. ¿De qué? Bueno, de la crisis del 30, del desempleo, ¿no? Eso lo sacó, Keynes sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, ¿no? Una de las hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis que cada vez se dice menos, pero está ahí latente. Bien, a ver, Keynes odiaba el capitalismo. ¿Cómo Keynes va a ser capitalista? ¿Cómo Keynes va a ser liberal? Keynes odiaba el capitalismo. Keynes descreía el capitalismo. Keynes creía el capitalismo a corto plazo y Keynes descreía el capitalismo a largo plazo. O sea, Keynes decía que en el corto plazo el capitalismo generaba ciclos económicos por los animal spirits, o sea, por los espíritus animales, las personas que son inestables, que dicen, bueno, no consumo más, y entonces eso genera un desequilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada, y ahí el Estado tiene que socorrernos. O sea, descreía el capitalismo. Él decía que era defectuoso el capitalismo a corto. Y también era defectuoso, según Keynes, a largo plazo. Porque Keynes decía que a largo plazo el capitalismo iba a ser incapaz de generar inversiones. Por lo tanto, el Estado tendría que socorrer socializando la inversión. Eso decía Keynes. Claro, o sea, eso es básicamente que comunismo, socialismo. La diferencia es que Keynes creía en la propiedad privada. Y ahí está la confusión. Es liberal, cree en la propiedad privada. Porque Keynes decía, bueno, se socializan las empresas, pero el dueño de la empresa es el dueño de la empresa. Sí, está bien, bueno, pero se socializa la inversión igual. O sea, el Estado está interviniendo. Eso es intervencionismo puro y duro. Bueno, por tanto, decir que Keynes es liberal, que Keynes es capitalista, la verdad que es una argumentación un poco defectuosa, desde mi punto de vista. Es como decir, imagínense ustedes, que no sé, yo ahora les diga a ustedes lo siguiente. Dios no existe. Dios es una invención del hombre y tenemos que hacer como si Dios existiera para vivir felices. Bueno, imagínense que viniera ahora el Papa y me dijera, este tipo es un cristiano. Este tipo no solamente es un cristiano, sino que salvó la cristiandad. Un absurdo. O sea, nadie diría eso de mí diciendo que Dios no existe. Bueno, es la misma lógica que pasa con Keynes. Keynes aborrece el capitalismo, dice que el capitalismo es defectuoso, que genera ciclos económicos, que no puede producir inversión a largo plazo, pero así y todo se lo considera el salvador del capitalismo. Bueno, no vamos a poner a criticar toda la teoría keynesiana, pero el punto acá es que las políticas keynesianas son insostenibles a largo plazo. O sea, todo eso lo sabemos. Generan inflación y también generan desempleo, ¿no? O sea, la famosa estanflación. De hecho, esa fue la crisis que tuvo el keynesianismo en los 70s. ¿Por qué colapsa el keynesianismo en los 70s? Básicamente porque ya no servía como teoría económica para explicar un fenómeno latente que era la estanflación. Con la crisis del 70, la crisis del petróleo, aparece este fenómeno nuevo que nadie puede explicar y la teoría keynesiana no servía para explicar esto, ¿no?
Entonces, ahí es cuando aparece los Chicago, ¿no? La Universidad de Chicago, Milton Friedman, y da una explicación del fenómeno de esta inflación. Pero bueno, el punto acá es que las políticas keynesianas son insostenibles, ¿sí? Y de esto bebe Beveridge para sus informes que van a ser los pilares, los bastiones del Estado benefactor, ¿eh? Otro pilar, otro fundamento del Estado benefactor que también está viciado, ¿no? Bueno, ¿qué más les dije? ¿Qué más les nombré? Perdón, se me seca la boca. ¿Qué más les dije? Bueno, el constitucionalismo, ¿no? Ustedes dirán, bueno, el constitucionalismo, pero el constitucionalismo ¿acaso no es liberal? ¿Es liberalismo puro eso? Sí, el constitucionalismo es liberal. O sea, el origen del constitucionalismo es liberal, o sea, es republicanismo puro, es división de poderes. Pero como toda corriente, como todo movimiento, cambia en el tiempo, ¿sí? Va cambiando, se va trastocando. Y pasa eso con el constitucionalismo. O sea, el constitucionalismo se ha modificado. Según dónde nos paramos, algunos dirán, bueno, ha evolucionado los socialistas, los colectivistas. Si nos paramos del lado del liberalismo, podemos ya decir, ha involucionado. En cualquier caso, no es el mismo constitucionalismo que se originó. Cuando hablamos de constitucionalismos, hoy hay varios. Tenemos el liberal, que es el que surge de manera revolucionaria. Tenemos el neoconstitucionalismo, ¿sí? Que es un tipo de constitucionalismo que da mucho énfasis a los jueces para hacer cumplir la Constitución a como de lugar. Tenemos el llamado constitucionalismo latinoamericano, que es más autóctono, más de esta región, tiene matices propios. Tenemos un constitucionalismo postrevolucionario, postrevolución francesa, que trata de conciliar, digamos, el constitucionalismo liberal con la monarquía, una cosa un poco rara. Y tenemos, como no podía faltar, el constitucionalismo social. Ahí está la cuestión, ¿no? Como decía Hayek, cuando se pone la palabra social vacía de contenido a la palabra que la acompaña. Cuando habla de justicia social, automáticamente vacía el contenido de la palabra justicia. Ya no es más justicia. Pasa lo mismo con esto, con el constitucionalismo. Constitucionalismo social. ¿Qué dicen los constitucionalistas sociales? Bueno, ellos modifican, ellos cambian el individuo, la propiedad privada, el sujeto, lo cambian, lo reemplazan por el bien común, por el interés general. Ya empieza a verse esto del colectivismo. ¿Qué más? Bueno, si el constitucionalismo liberal era limitante, porque es eminentemente republicano, o sea, es Montesquieu, ¿sí? Es Tocqueville, ¿no? Es división de poderes, es check and balance, es pesos y contrapesos. Eso es el constitucionalismo liberal. Ahora, este constitucionalismo, el social, es habilitante, o sea, habilita al Estado a hacer cosas, ¿no? ¿Y cuáles son los dos pilares de este constitucionalismo social? La justicia social y lo que ellos llaman igualdad sustancial. ¿Qué es la igualdad sustancial? Bueno, básicamente la igualdad de oportunidades. Es eso, ¿no? En la praxis política es igualdad de oportunidades. Entonces, mi objetivo es hablar un poco de esto, que es la igualdad de oportunidades. ¿Qué es la igualdad de oportunidades? Y prometo que con esto cierro las raíces del estado de bienestar, para no aburrirlos. Igualdad de oportunidades. Cuando hablamos en filosofía política de igualdad, al menos aparecen tres tipos de igualdad, ¿sí? La igualdad moral, ¿sí? Que es eminentemente liberal, o sea, todos los liberales defendemos la igualdad moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la igualdad moral deriva en igualdad ante la ley, ¿no? John Gray, que es un filósofo norteamericano, dice que este es un principio universalista del liberal, ser un defensor de la igualdad moral. ¿Qué otra igualdad existe? Bueno, la igualdad de resultados. La igualdad de resultados. Si la igualdad moral es una igualdad abstracta, que hace pie en la moral, la igualdad de resultados es una igualdad que se basa en lo material, en los resultados, ¿no? En tener un resultado material de algo. Esto va muy bien ¿con qué? Con el socialismo, con el marxismo, con los progresismos, ¿no? Y fíjense algo, cuando decimos igualdad de resultados podemos decirlo tanto en la escasez como en la abundancia del marxismo o del comunismo. ¿Por qué?
Porque generalmente cuando uno piensa, bueno, en un marxista, en un comunista, uno piensa en una persona que incluso ellos mismos a veces se asumen así, como una persona, una especie de hippie que quiere vivir la vida sin nada puesto, sin nada encima, ¿no? Una cosa muy así, muy New Age. Sin embargo, Marx, cuando habla de la sociedad comunista, él habla de abundancia. Él no promete escasez en su utopía marxista, él promete abundancia. Él dice, por ejemplo, en la crítica al programa de Bota, él habla de correrán a chorro, dice, los beneficios, dice, del colectivismo, ¿no? O sea, él habla de abundancia, no de escasez. Porque claro, cuando se aplica ese marxismo, ese comunismo en la realidad, genera escasez. En cualquier caso, la igualdad de resultados produce, ya sea en la abundancia utópica de Marx o en la escasez real de la praxis del marxismo, la igualdad de resultados es estrictamente o eminentemente socialista. Y nos queda la tercera igualdad que les hablé, que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Como que está en el medio. La igualdad de oportunidades es propia de los intervencionismos, es propia de la socialdemocracia, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de la igualdad de oportunidades? La igualdad de oportunidades, si dijimos que el ideal de todo liberal es la igualdad moral, que la igualdad de resultados es una igualdad puramente socialista, marxista, progresista, etc., la igualdad de oportunidades, bueno, no sería ninguna de estas dos, ¿no? Estaría en la tibia calle del medio, como unos dicen. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tiene, según algunos autores, la igualdad de oportunidades cuando se la echa a rodar, digamos, cuando dinamiza en la vida esa igualdad de oportunidades? Bueno, algunos autores sostienen que esa igualdad de oportunidades tiende a la igualdad de resultados. Y un ejemplo, Axel Kaiser, por ejemplo, da un ejemplo, un experimento mental para entender esto. Entonces dice, bueno, imagínense esto. Imagínense que hay una sociedad, una primera generación, ¿no? Donde hay desigualdades, aplicamos igualdad de oportunidades, ¿no? Genial. A partir de ahí todo empieza a funcionar de manera óptima. ¿Qué va a pasar? Que hay un elemento que nadie considera, que es la desigualdad innata a todos nosotros. O sea, la desigualdad es consustancial a la naturaleza humana. Somos desiguales, ¿sí? Físicamente, psicológicamente, ¿sí? Geográficamente. No es lo mismo nacer en un lugar que en otro. Eso genera un montón de beneficios o no, depende. Por lo tanto, esas personas que iniciaron en una situación ideal, ¿no? De igualdad de oportunidades, necesariamente van a llegar a lugares distintos. ¿Por qué? Por desigualdades intrínsecas a ellos. Claro, esto los teóricos de la igualdad de oportunidades no tienen problema en admitirlo. Porque dicen, bueno, es una cuestión de mérito, ¿no? Cada uno llega donde puede según sus condiciones. Pero por lo menos todos salieron del mismo lugar, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Pero ¿qué pasa? Dice Kaiser. El problema está no en esa generación, sino en la segunda. ¿Por qué? Porque esta primera generación va a tener hijos. Esos hijos necesariamente van a heredar capital, ¿sí? De la primera generación. Por lo tanto, si llegaron a lugares diferentes, esos hijos otra vez van a iniciar en desigualdad. ¿Qué dicen los teóricos de la igualdad de la oportunidad? Bueno, fácil, se soluciona fácil. Otra vez intervenimos, ahí el Estado ajusta sobre estos hijos que tienen desigualdades de capital y se soluciona el problema. Por ejemplo, cobrando, como muchos teóricos plantean, impuesto a la herencia, ¿no? Impuesto a la renta, ¿no? O en el caso extremo, expropiación, expropiamos la herencia. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque ellos no tienen ningún problema ético en hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mérito, te dicen. O sea, no hay mérito ahí. ¿Qué mérito hay? Si heredaron capital, tierras, el mérito lo tiene el padre, no él. Se lo podemos expropiar. No hay problemas éticos, no hay dilemas éticos ahí. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando se analiza esto filosóficamente, se está analizando solamente una parte de la relación hijos-padres o padres-hijos. La parte que hereda, aunque aceptáramos que no hay mérito en heredar algo, hay una parte que es la parte que da la herencia, que no se está contemplando en esta acción de cobrarle un impuesto a la herencia.
que es que básicamente ese padre decidió en libertad darle a sus hijos esa herencia. Si los teóricos de la igualdad de oportunidades aceptan perfectamente bien que una persona puede gastar su salario en lo que quiera, en fiestas, en caridad, en ahorro, en lo que sea, también tienen que aceptar que una persona en libertad puede decidir darle su herencia a su hijo. Por lo tanto, si el Estado interviene ahí, aunque no haya mérito en el hijo, se está violentando la libertad del padre, la libertad de decisión del padre de haberle dado algo. Entonces ahí se empieza a ver los problemas filosóficos que hay en la igualdad de oportunidades. O sea, genera coerción, ¿no? Porque tiende a la igualdad de resultados. Otro problema también intrínseco que hay es la arbitrariedad, el arbitrismo. ¿Por qué? Porque bueno, enfoquémonos ahora en la parte del que recibe la herencia, ¿no? El hijo. No hay mérito, decimos. No hay mérito en esa desigualdad que es que te den una herencia. Claro, pero hay un montón. ¿Por qué hay arbitrariedad? Porque hay desigualdades que generan diferente productividad y a su vez diferente renta, que tampoco son propias de un mérito. Por ejemplo, el talento deportivo. Pongámoslo como un ejemplo, Messi. Messi tiene un talento natural, heredado por la genética, vaya a saber por qué, para jugar bien al fútbol. Si aplicáramos la lógica que aplican acá los teóricos de la desigualdad, podríamos decir, bueno, tranquilamente los rivales de Messi podrían apelar a esto y decir, bueno, esto es desigual, no hay ningún mérito en jugar bien a la pelota. Ustedes podrán decir, bueno, hay mérito en entrenar, hay mérito en concentrar, hay mérito en comer bien. Claro, pero en un partido de fútbol, todos los jugadores también tienen mérito de eso. Los rivales de Messi también entrenaron, se mataron entrenando, se mataron concentrando, se mataron comiendo bien, como Messi. Pero ¿qué pasa? A la hora de rodar la pelota, el talento natural, heredado, no meritocrático, porque eso lo heredó Messi, genera una desigualdad. Una desigualdad que en el caso de Messi se traduce en renta también. Entonces fíjense, si aplicáramos esta lógica a un partido de fútbol, tranquilamente podríamos decir, bueno, lo lógico acá, lo justo sería, no sé, poner una venda en los ojos a Messi. O ponerle piedras en los botines para que juegue peor. Entonces ahí compensamos todo. Un delirio, ¿no? A lo que voy con esto es que hay una arbitrariedad en qué desigualdad no meritocrática ponemos sobre la mesa. O sea, decimos, bueno, no hay mérito en el hijo que recibe la herencia, pero tampoco hay mérito en desigualdades, por ejemplo, como la diferencia de talento en un deporte, ¿no? O sea, quiero decir, hay una arbitrariedad de base. Pero bueno, aparte, hay otro problema, porque esto es lo que uno de los teóricos de la desigualdad más importante, que es Thomas Piketty, él tiene un libro que fue bestseller, se llama El Capital, que de hecho lo trajo Cristina, acá a Piketty. Todas estas ideas salen de Piketty. Piketty es el gran referente de todo esto. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que Piketty tiene un par de concepciones un poco equivocadas de lo que es el capital. O sea, Piketty, por ejemplo, considera que el capital es autorreproducible, ¿no? Como que el capital se puede reproducir solo. Entonces, si yo heredo un capital, ese capital se va autorreproduciendo porque yo se lo dejo a mis hijos y cada vez hay más capital. Bueno, los teóricos de la escuela austríaca, por ejemplo, explican que esto está equivocado, ¿no? O sea, hay economistas austríacos de la escuela austríaca que explican que el enfoque de Piketty es un enfoque equivocado de tipo backward looking, o sea, que consideran al capital como que su valor presente depende del pasado. O sea, el capital siempre tiene un valor que es intrínseco, es marxismo básicamente, como que un valor material en las cosas, intrínseco a las cosas. Esto vale porque es vidrio, el vidrio tiene un valor, ¿no? Teoría objetiva del valor, o sea, es clásico esto, es viejísimo, es pre-revolución marginalista. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los austríacos? Dicen, no, miren, el capital en realidad, para entender la lógica del capital, hay que tener un enfoque forward looking, no backward looking. Es decir, el capital vale no por lo que valía antes, sino por lo que uno espera que ese capital genere en el futuro, ¿no? El ejemplo más conocido sería el de Kodak, ¿no? O el caso de una app, ¿no? O sea, Kodak, cuando presenta quiebra, ¿sí?, las acciones de Kodak no valían nada.
Pero ¿cómo? Si Kodak tiene un montón de capital, había fábricas, había máquinas, un montón de capital. Pero las acciones de Kodak no valían nada. ¿Por qué? Porque la miopía de mercado de los dueños de Kodak hicieron que Kodak se fundiera. O sea, Kodak no entendió la dinámica de mercado y por tanto quedó desfasado de las preferencias de las personas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Por más que hubiese un montón de capital en la empresa Kodak, Kodak no valía nada. Sin embargo, una app creada por un programador desde la casa, ¿qué capital hay ahí? La casa, pero tampoco, porque la casa a lo mejor es de los padres, no es de él. No hay capital ahí. Sin embargo, las acciones de ese capital, o sea, de esa aplicación, pueden valer millones. De hecho, lo valen. Hay aplicaciones que valen millones. ¿Por qué valen millones? Por lo que se espera que ese capital genere en el futuro. Ese es un enfoque forward looking. Pero además, uno dice, bueno, Piketty y todos estos teóricos de la desigualdad que dicen, bueno, no hay mérito en recibir un capital. Está bien. Pero, ¿qué dicen los austríacos? ¿No? Por ejemplo, Juan Ramón Rayo. A ver, ¿no hay mérito? Depende, porque hay un montón de elementos en la vida, en el mercado, que pueden generar que uno pierda capital o que ese capital, si no tiene astucia, perspicacia empresarial, se vaya desvalorizando. Hay un montón de elementos en el mercado, o sea, en la vida cotidiana. Por ejemplo, impuestos. Por ejemplo, la inflación. ¿Sí? Por ejemplo, tasas municipales. ¿Sí? Por ejemplo, ciclos económicos, recesiones, crisis, ¿no? Catástrofes naturales, guerras, revoluciones, estatizaciones en democracia. O sea, todo eso puede quitarle el valor al capital. Entonces, mantener un capital no es simplemente, bueno, lo heredé, punto, voy a ser rico, pero tengo un capital, listo, con esto lo pongo, lo echo a rodar y voy a vivir de por vida este capital. No. De hecho, uno de los errores de Piketty, por ejemplo, es no entender esta dinámica. Si uno, por ejemplo, toma la revista Forbes, los tipos más ricos del mundo, ¿no? Uno ve que los ricos de hace 20 años, 30 años, hoy no figuran más en la revista Forbes. No existen. El primer rico del mundo de la década del 80, o sea, creo que fue en el 87, cuando Forbes empieza a hacer estos rankings de los tipos más ricos del mundo, fue un tal Tsutsumi. No fue Elon Musk, no fue Bill Gates, no fue Bezos, no fue Zuckerberg, o sea, fue un tal Tsutsumi. Se dedicaba al mercado inmobiliario en Japón. ¿Quién es Tsutsumi? De hecho, Tsutsumi tenía un capital millonario, obviamente, por eso era el primero en la lista Forbes. Sin embargo, con el paso del tiempo, o sea, hoy, en los últimos años, según el estudio de algunos especialistas, por ejemplo Juan Ramón Rayo, o sea, la fortuna, el capital de Tsutsumi se redujo en un 96%. O sea, el tipo sigue siendo rico, pero no es más rico como era en el 87. O sea, el capital se fue desvalorizando. ¿Por qué? Porque no hay un mérito. No es que el tipo recibió el capital y ese capital simplemente se autorreprodujo y generó riqueza. O sea, hay un mérito en poder mantenerlo o no ese capital. ¿Sí? Puede que seas un tipo no muy avesado en el mercado y pierdas capital, pero que hay un mérito en mantener el valor de un capital, evidentemente lo hay, ¿no? En cuestión, lo que quiero mostrarles con esto es que todos estos elementos fundacionales tienen problemas. El tema de la igualdad de oportunidades, ustedes dirán, bueno, está bien, la igualdad de oportunidades genera todo esto que vos decís, ¿no? Pero qué descorazonado los liberales, o por lo menos este liberal que está hablando, que dice todo esto, que no cree en la igualdad de oportunidades, ¿no? Pobre gente, aquella gente que no tiene un mínimo para poder desarrollarse, vivienda, comida, qué malo estos liberales, ¿no? Bueno, el que piensa eso no entiende nada del liberalismo, ¿sí? En primer lugar, existe toda una línea del liberalismo, ¿sí? Que es el liberalismo igualitarista, el liberalismo rawlsoniano de John Rawls, que defiende la igualdad de oportunidades. O sea que en primer lugar hay un liberalismo que defiende la igualdad de oportunidades. Hay otro liberalismo que no la defiende, que tiene estas críticas que yo estoy trayendo ahora, estoy tratando de resumirlas, son muchas. Pero ¿qué piensa ese liberalismo que no cree en la igualdad de oportunidades al respecto de esto, de ese grupo de gente que no tiene lo mínimo para poder desarrollarse? Bueno, tomemos el caso de Hayek, ¿no? De Friedrich von Hayek.
discípulo de Mises, otro referente de la escuela austríaca, ganador del Premio Nobel de Economía. Antes que Friedman, por cierto. ¿Qué dice al respecto Hayek? Hayek dice, bueno, esto lo dice en 2 libros, en 2 obras, Fundamentos de Libertad y Camino de Servidumbre. O sea, Camino de Servidumbre junto a La Fatal Arrogancia son 2 obras magnas de Hayek. Él ahí dice, que una sociedad que ha alcanzado cierto bienestar debe asegurar un mínimo indispensable para todos aquellos que no lo tienen o que están por debajo de ese mínimo. O sea que, de por sí, ya los liberales clásicos, como el caso de Hayek, defienden, ¿sí?, que aunque no haya igualdad de oportunidades, hay un mínimo que tiene que estar, que lo tiene que proveer el Estado. ¿Sí? Otro caso, otro ejemplo, es el caso de Milton Friedman. Fíjense, Hayek, escuela austríaca, Milton Friedman, escuela de Chicago, ¿no? ¿Qué dice Milton Friedman? Friedman, en Capitalismo y Libertad, una de sus obras, él defiende el Negative Income Tax. El Negative Income Tax es básicamente el impuesto negativo a la renta, ¿no?, que es una especie de subsidio que inventa Milton Friedman, pero que busca incentivar a la gente para buscar trabajo, ¿sí?, a pesar de ganar el subsidio. Quiero decir que también un subsidio a ese grupo que se encuentra por debajo del mínimo. Entonces, fíjense, otra vez, un liberal de la escuela de Chicago ahora defendiendo que el liberalismo tiene que apoyar ese grupo de gente que está por debajo del mínimo. Pero podemos seguir. O sea, están los ordoliberales, la escuela ordoliberal, ¿no? La escuela ordoliberal es la escuela de Friburgo, la escuela alemana, ¿no? Dentro de los ordoliberales encontramos a Eucken, ¿sí?, uno de los grandes referentes, ¿sí?, por ejemplo, a Müller-Mack, ¿no?, a Wilhelm Röpke, ¿no? Todos estos tipos, la escuela de Friburgo, la escuela ordoliberal, la escuela del orden, por eso se llama ordo significa orden, la escuela del orden, es una escuela que fue la responsable nada más y nada menos que de sacar a Alemania de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la responsable del milagro alemán, del famoso milagro alemán, ¿sí? De hecho, las ideas de la escuela de Friburgo, en el campo teórico, las implementa en el campo práctico de la política y la acción, digamos, económica, Wilhelm Erhard, ¿no?, el economista que sacó a Alemania adelante. A lo que voy con esto, esta escuela ordoliberal, ¿qué plantea? Plantea, por ejemplo, porque ellos tienen una visión humanística, que lo que importa es la dignidad humana. Ellos hablan de la dignidad humana innata. Entonces, desde esta postura, la escuela ordoliberal, ¿sí?, que son primo hermanos de los austríacos la llaman así, una escuela primo hermana porque tienen conexiones de punto de vista filosófico, la escuela ordoliberal defiende desde el punto de vista humanístico la dignidad humana por sobre todo. Por lo tanto, una sociedad en la que haya gente que esté por debajo de ese mínimo sería inconcebible para un ordoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, escuela de Chicago, escuela austríaca, ordoliberales, escuela de Friburgo, todos ellos defienden un mínimo indispensable a pesar de no defender la igualdad de oportunidades. Y si yo recién les hablé de una cuestión, digamos, de dignidad humana innatista, quiere decir que hay una dignidad humana adquirista. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una referente de la dignidad humana adquirista es McCloskey. McCloskey es una filósofa política de Harvard, ¿sí?, que defiende la dignidad humana adquirista. ¿Qué quiere decir esta? Que no es innata. No nacemos con esta dignidad humana, dice ella, sino que se va haciendo la dignidad humana en el relacionarnos con los demás. En cómo nos ven los demás aparece la dignidad humana según McCloskey. En cualquier caso, McCloskey también es liberal y también defiende este mínimo, ¿sí?, que debe estar presente en aquellos que no lo tienen, a pesar de no defender la igualdad de oportunidades. Con esto quiere decir que se puede ser liberal, defender la igualdad moral y no estar en contra de los más pobres, ¿sí? Digo por sí, porque es un relato, es una típica falacia que se suele usar. Bien, habiendo dicho esto, fíjense que he tratado de criticar con argumentos, eso después lo dejo a su criterio, si los argumentos les convencen o no, las bases, los cimientos de este estado benefactor, ¿sí? Por lo tanto, ustedes podrían decir, bueno, si el estado benefactor nace de todo esto,
O sea, no puede terminar bien. O sea, no, si está todo mal, básicamente, ¿no? O tiene problemas, por lo menos, de consistencia. Bueno, todavía sería posible, de un punto de vista, incluso, fíjense lo rebuscado que soy, del paradigma de la complejidad, ¿no? Uno podría llegar a decir, bueno, sí, está bien. Las partes por separado tienen problemas, pero el todo no. O sea, el todo, que es el estado benefactor, quizá funciona, aunque las partes tengan problemas, ¿no? Ahí el concepto del paradigma de la complejidad, de Morin, de Frijol Capra, ¿no? de Luhmann, ¿no? La idea del emergente, ¿no? El emergente tiene características distintas a las partes, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Una persona que se somete a muchísima cantidad de hidrógeno probablemente se va a intoxicar por el hidrógeno, pero una persona puede tranquilamente soportar toneladas de agua. O sea, puede nadar y no le pasa nada. El punto de acá es que el emergente quizá tenga características propias que sean positivas. Con esto quiero decir que todavía podría ser defendible el estado de bienestar desde una perspectiva compleja, como un todo, que quizás sea eficiente. Entonces vamos a ver ahora el estado de bienestar como todo. Vamos a ver si tiene problemas, si funciona o no funciona, ¿sí? ¿Me van siguiendo la dinámica que... ¿Sí? Más o menos. Bueno, el welfare state como todo, ¿no? Para criticar al welfare state, al estado providencial, al estado benefactor como todo, como un sistema, como un emergente, lo voy a hacer de dos posturas, de dos enfoques, ¿no? De un enfoque más abstracto, más filosófico, más solemne, si se quiere, y de un enfoque más empírico, más objetivable, ¿no? El enfoque filosófico, ¿qué plantea? Bueno, el estado de bienestar, ¿sí?, nos ofrece, mejor dicho, una libertad, ¿no? Un tipo de libertad. Ese tipo de libertad que nos ofrece el estado de bienestar es una libertad que nos libera, valga la redundancia, ¿de qué? De responsabilidades. El estado benefactor nos libera de responsabilidades sobre mí mismo y sobre los demás. ¿Qué sería esto, básicamente? Bueno, otra forma, otra manifestación de la libertad positiva, ¿no? O sea, la libertad positiva, ustedes saben, hay un filósofo que se llamaba Isaiah Berlin, que escribió un ensayo que se llama Dos conceptos de libertad. Ahí él habla de la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa es eminentemente liberal. O sea, los liberales somos defensores de la libertad negativa. ¿Cuál es la libertad negativa? La no interferencia. O sea, no me jodan, no me molesten. O sea, mi proyecto de vida lo llevo adelante. No me obstaculicen mi proyecto de vida. Eso es libertad negativa. La libertad positiva es un poco más compleja. ¿Y quiénes defienden la libertad positiva? Todos los marxismos, todos los socialismos, todos los colectivismos, todos los progresismos, ¿sí? Cuando uno trata de definir la libertad positiva, como les decía, es mucho más compleja que la otra. Pero para que se entienda, una forma de verlo sería, si la libertad negativa es no interferencia, la libertad positiva admite interferencia. ¿En función de qué? De un bien superior. Llámese bien común, interés general o lo que sea. Yo puedo violentar libertades de terceros en función de un bien superior. ¿Quiénes dicen esto? Los socialistas, los progresismos, los populismos. Yo puedo cobrarle más impuesto a alguien porque con esa renta yo doy servicios. Sí, estoy, digamos, interfiriendo en la propiedad de un tercero. No importa, es por un bien superior. Bueno, esa es la lógica de la libertad positiva. Dicho esto, vamos a bajar esto un poco a tierra, ¿no? ¿Dónde se ve esto que yo les digo de esta libertad que nos libera de responsabilidades? Bueno, si lo llevamos al campo de la vida cotidiana, lo podemos ver en los esquemas de incentivos, ¿no? Por ejemplo, el incentivo a no trabajar, ¿no? O sea, el estado de bienestar suele dar subsidios, ¿no? Suele dar, bueno, el famoso salario universal, que está tanto en discusión en algunas partes del mundo, un salario universal por no hacer nada, ¿no? O sea, el incentivo ahí, ¿cuál es? No hacer nada, o sea, no producir. ¿Para qué voy a producir si el Estado me va a dar un dinero por no hacer nada? O sea, mi responsabilidad de trabajar para mí, para mi familia, no importa, tengo que mínimamente ganar algo por encima de ese salario, porque si no, ¿para qué me voy a mover de mi casa? O sea, ahí se ve esto que les decía de un punto de vista filosófico llevado a la tierra, ¿no? A lo cotidiano.
Otro esquema de incentivos también que se ve es el esquema de incentivos a incentivar, valga la redundancia, por ejemplo, migraciones masivas, ¿no? Esto se ve en Europa, por ejemplo, en Francia, ¿no? O sea, el estado de bienestar, ¿qué hizo? Empezó a dar, justo por esto que hablaba hoy del tema de las pensiones, como la población francesa, las familias francesas empezaron a reducir su cantidad de hijos o a no tener hijos, la longevidad aumentó, colapsó el sistema de pensiones. Entonces, ¿qué se le ocurrió al Estado? ¿No? Intervencionismo puro, decir, bueno, abramos la frontera, o sea, generemos incentivos económicos para que vengan las madres a tener sus hijos acá en Francia, nosotros le pagamos todo, y con eso, estos chicos se quedan acá en Francia, y con eso solucionamos todos los problemas de gente joven para poder cobrarle el día de mañana y para poder sostener el sistema de pensiones. Claro, cuando uno empieza a hablar del tema de inmigración, automáticamente la progresía suele catalogarte de xenófobo, ¿no? Es un xenófobo. No. Es un tema de discusión serio, no es que yo lo tiro acá porque se me ocurrió. O sea, hay un especialista, un académico de la Universidad de Nueva York que se llama Jonathan Haidt. Jonathan Haidt es un psicólogo social y un psicólogo moral. Y este tipo estudia esto, ¿no? Cómo generan las migraciones masivas, artificiales, problemas en la identidad de una nación, en la identidad de una comunidad, en la identidad de un pueblo. O sea, no es inocuo, ¿sí? ¿Y qué dice Jonathan Haidt? Cuidado, no es que la gente no quiere inmigrantes, no, o sea, hay un flujo migratorio normal, o sea, hay un flujo migratorio que es parte del vivir, ¿no? La gente se migra, eso es normal, estamos adaptados a eso. Pero también dice Jonathan Haidt, estamos adaptados o podemos adaptarnos a un flujo masivo de gente que migra por una catástrofe natural, o por una guerra, o por un Maduro. Argentina es el ejemplo de eso. La gente, ¿qué hace? El argentino, ¿qué hace? Empatiza con el venezolano, porque entiende que Venezuela está viviendo bajo un sistema opresor, comunista, populista. ¿Cómo recibe el argentino a los venezolanos? Con los brazos abiertos. O sea, no hay un conflicto. ¿Por qué? Porque no es artificial, es espontáneo. La gente se siente en una situación de peligro y migra a su país vecino. El argentino, ¿qué hace? Se adapta, entiende la situación. No hay problema social ahí. El argentino no está odiando a los venezolanos. Sin embargo, cuando interviene el Estado, ¿qué pasa? Ahí sí pasa algo. Un ejemplo, Salta. Orán, en Salta, una ciudad al límite con Bolivia. ¿Qué pasa con los bolivianos? Vienen a Bolivia, iban, en realidad ya no, eso no pasa, no está pasando porque se modificó, ahora se les cobra. En Orán, los bolivianos iban, la gente de Bolivia, iba a atenderse a los hospitales públicos. Esto generaba que la gente de Orán, los autóctonos, no tuvieran lugar donde atenderse. Tenían que migrar hacia ciudades aledañas o hacia la capital, ¿no? Lo que generaba un costo de traslado, vidas incluso, porque tenías que trasladarte un montón de kilómetros, porque no tenías lugar en tu propia ciudad porque venía gente de Bolivia. Esto generaba una rispidez social. ¿Por qué? ¿Porque la gente de Salta es mala? No, porque es un fenómeno psicológico. Esto es lo que estudia Haidt. Dice, no, esto no es que la gente es mala, es xenófoba. No, la gente reacciona porque siente que se están aprovechando de un beneficio que genera ¿quién? El Estado interviniendo. ¿Se ve la diferencia? Cómo el Estado benefactor genera estos conflictos sociales, interpersonales, intersubjetivos. Otro ejemplo de esto que yo les decía de la cuestión filosófica traída a la tierra, a lo terreno, es el tema del contrato familiar, ¿no? El contrato tácito familiar, atávico, primitivo, que existía durante mucho tiempo y que todavía sigue existiendo en menor medida, de que, bueno, ¿cuál era el contrato ese? Cuando los padres, cuando los chicos son bebés o recién nacidos, que no pueden valerse por sí mismos, los padres cuidan a los hijos. Cuando los padres son viejitos, ya no pueden valerse por sí mismos, los hijos cuidan a los padres. Eso no está escrito en ningún contrato, pero era un contrato que existía, era un contrato social que regía. Bueno, ¿qué hace el Estado benefactor? Barre con eso, porque ya el Estado es el que se encarga de esto, ¿no? De cubrir las necesidades de los jubilados, de los pensionados. Por lo tanto, la persona, el joven, ya no tiene que pensar en hacerse cargo de sus padres porque lo hace el Estado. Ahí se ve el tema de la responsabilidad personal y para con los demás que les decía. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué se modifica? ¿Qué modifica el Estado benefactor y que genera crisis también social, erosiona la sociedad?
La preferencia temporal, o sea, cambia la preferencia temporal de las personas. O sea, fíjense, la intervención del Estado, del welfare state, cambia las preferencias temporales de las personas. O sea, la gente deja de ser largoplacista, de pensar en planificar a largo plazo, proyectar a largo plazo, y pasa a pensar a corto plazo. Vivir el ahora, el ich et nunc, el aquí y ahora, ¿no? Como dice Walt Whitman, el carpe diem, ¿no? Carpe diem cual minimum creula postero, ¿no? Aprovecha el momento, no confíes en mañana, el futuro es hoy, ¿no? O sea, lo que importa es hoy. ¿Y esto qué genera? Menos ahorro, o sea, generan sociedades que desahorran. Esto genera también, por ejemplo, problemas de consumo, o sea, sociedades hiperconsumistas. Fíjense que esto es lo que nos critican los progres a nosotros. Ustedes, el capitalismo salvaje, son consumistas. No entienden nada de lo que es el liberalismo. El liberalismo no es consumo, el liberalismo es ahorro, no consumo. Y en todo caso, si una sociedad se vuelve consumista, se vuelve keynesiana. ¿Y por qué se vuelve consumista? Por esta intervención del Estado que cambia la preferencia temporal de las personas. Esto no lo digo yo. Esto lo dice un autor, por ejemplo, que se llama James Bartholomew, un autor inglés, que tiene un libro que se llama Welfare State Wherein. También lo habla Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe es un referente de la escuela austríaca, de la línea más radical de la escuela austríaca, que es la línea que sigue a Rothbard, a Murray Newton Rothbard. O sea, Hans Hermann Hoppe fue discípulo de Rothbard, ¿no? Que, bueno, Rothbard ustedes lo conocen, Rothbard es un referente de Milley, un ANCAP, un anarcocapitalista. Esto también lo dice Rothbard, o sea, la preferencia temporal de las personas se modifica. Entonces fíjense cómo todo esto genera tensiones sociales y crisis del estado de bienestar. Pero esto es la dimensión que les decía, la dimensión más filosófica de la crisis del estado de bienestar, como todo, como sistema. Hay otra parte, otra pata de la crítica que es la parte empírica. Y yo que les quiero leer algo, ¿sí? Acá está, qué rapidez. Fíjense, la parte empírica de la crisis del estado de bienestar. Fíjense, deuda pública. Grecia, esto está actualizado, creo que es del 2023, si no me equivoco. Esto es de la fuente, para que sepan, Eurostat. Eurostat es una comisión de estadística, o sea, una oficina de estadística de la Comisión Europea. Se hace censo y estadística sobre la Unión Europea, ¿sí? O sea, son datos oficiales. Búsquenlo, cualquier cosa, Eurostat. Grecia, 193% de deuda pública. Italia, 151%. Portugal, 127%. España, 118%. Francia, 113%. Bélgica, 108%. Chipre, 104%. Deuda pública. Tremendo. ¿Cómo se financia esto? Bueno, como les dije hoy, con más impuestos, con más deuda, con emisión monetaria que genera inflación. ¿Y esto qué produce? Un lastre económico, ¿no? En términos empíricos, en términos reales. Esto, por ejemplo, hay un autor que tiene un libro que se llama European Down, o sea, el caer de Europa, o Europa decayendo, que se llama Johnny Munhammer, creo que es de origen hindú, si mal no recuerdo, que cuenta, ¿no?, cómo esta deuda pública va generando un lastre económico, ¿sí? Ese lastre económico se reduce ¿en qué? Se reduce en reducción, vaya la redundancia, de la competitividad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se financia? Les dije, con más impuestos. ¿Impuestos a qué? A las fábricas, a las empresas. Las empresas tienen más costes, por tanto producen menos o producen más caro. Esto enlentece la economía, dice este autor, ¿sí? Y esto que genera, los países subdesarrollados estancan su economía porque no producen, no crecen, estancan su crecimiento. Los países desarrollados, que tienen un poco más de espalda, no dejan de crecer, pero crecen más lento. Entonces fíjense todos los problemas del estado de bienestar. Esta deuda pública la ha generado el welfare state. Por eso el estado de bienestar hoy por hoy está en crisis. Entonces, fíjense, hemos visto la crisis del estado benefactor. Pero ¿qué piensa la izquierda? Porque acá es fácil, acá somos todos amigos, somos todos liberales, o en todo caso estamos alineados con las ideas del liberalismo, por eso estamos acá. Dentro del liberalismo es fácil entender esto, que el estado benefactor está en crisis. La pregunta es ¿qué piensa la izquierda al respecto?, ¿no? Que son los que lo crearon en un primer momento y los que lo defienden. ¿Qué piensa la izquierda cuando le preguntamos o cuando le decimos esto de la crisis del estado benefactor? Bueno, la izquierda va a decir, va a estar dividida la cuestión, ¿no? Va a haber una izquierda
que va a decir no está en crisis. Va a haber una izquierda que va a decir sí, efectivamente está en crisis, ¿no? Como nosotros, van a decir lo mismo. Vamos a ver la que dice que sí está en crisis, ¿no? Porque dice lo mismo que nosotros. Son de izquierda, pero dicen que el Estado benefactor está en crisis. Bueno, esta izquierda, ¿qué dice? A su vez se subdivide en lo que le atribuyen una causa económica y los que le atribuyen una causa política a esa crisis. Lo que le atribuyen la causa económica, por ejemplo, Harvey, Sivicaro, que son autores, son sociólogos y economistas y tienen un enfoque muy crítico al capitalismo, dicen que el Estado benefactor está en crisis, sí, y es por culpa de la economía. Pero la economía que genera ¿quién esa crisis? El capitalismo. O sea, fíjense, ellos reconocen la crisis del Estado benefactor, pero a su manera. O sea, es culpa del capitalismo quien genera crisis, ciclos económicos, dicen ellos, y por eso el Estado benefactor entra en crisis, ¿no? Sivicaro, Harvey, Bustillos, ¿sí? Son autores que piensan esto. Pero claro, ¿qué decirles a estos autores? Bueno, crisis. Cuando uno ve los ciclos económicos, las crisis, ellos puntualmente le adjudican el inicio del Estado benefactor a la crisis del 30 y la crisis del Estado benefactor a la crisis del 70. Cuando uno analiza desde la óptica liberal, ¿sí?, los ciclos económicos, claro, muchos le adjudican la causa de los ciclos económicos a el propio capitalismo. O sea, que el capitalismo es inestable y que cada tantos años genera una crisis, ¿no? Es culpa del capitalismo, ¿no? O sea, es una forma edulcorada del marxismo, ¿no? Es una forma edulcorada de ver el capitalismo como algo malo. Pero ¿qué pasa? La escuela austríaca, por ejemplo, la que defiende el presidente, tiene una teoría del ciclo, que llama, bueno, la teoría austríaca del ciclo, donde en realidad, si lo analizamos a este problema desde la teoría austríaca del ciclo, o sea, desde la escuela austríaca, los ciclos económicos no son por culpa del capitalismo. La teoría austríaca del ciclo cuenta, o explica, o fundamenta que los ciclos económicos son culpa del intervencionismo. Son culpa de los bancos centrales, que manipulan la tasa de interés artificialmente, por debajo de la tasa natural, ¿no? ¿Y eso qué genera? Bueno, malas inversiones, ¿no? O sea, se atraviesa, se trastoca toda la estructura del capital, ¿no? Y en un momento genera la crisis. El boom and bust, que explica Mises, ¿no? El boom and bust. El boom and bust. Bien, ¿qué pasa? Por lo tanto, si aceptamos esta teoría austríaca del ciclo, la culpa de los ciclos económicos no sería el capitalismo. Por tanto, este argumento que los socialistas que aceptan la crisis del Estado benefactor no sería válida. Pero también les dije que hay otro grupo de izquierdistas que reconocen la crisis del Estado benefactor, que ya no adjudican la causa a la crisis, a lo económico, sino a lo político. Por ejemplo, Niklas Luhmann, por ejemplo, Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt. Pero ¿qué pasa? Cuando uno indaga en lo que ellos dicen, ¿uno con qué se encuentra? Con más de lo mismo. O sea, la culpa en definitiva es del capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, es culpa del poder político, dicen ellos, del sistema político, porque no sabe adaptarse a los problemas del capitalismo. O sea, que en definitiva siempre el malo es el capitalismo. El mismo discurso que se repite una y otra vez. Pero como hemos demostrado, como he hablado acá, las crisis económicas pueden ser justificadas no por causa del capitalismo, sino por causa del intervencionismo. Pero también les mencioné que hay otro grupo de izquierdistas que no aceptan que el Estado benefactor esté en crisis. ¿Y qué dicen este grupo de izquierdistas? Bueno, el Estado benefactor no está en crisis porque en algunas partes del mundo funciona. Y acá aparecen los países nórdicos, ¿no? Esto me da el pie para el segundo bloque, que es la parte de los países nórdicos y la parte del liberalismo y cómo hibridarlo, que les decía al principio. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Dicen, bueno, no es culpa de... digamos, el welfare state no está en colapso, en crisis, porque funciona en los países nórdicos, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Islandia, ¿no? Ahí funciona el Estado benefactor. Son economías socialdemócratas, socialistas, dicen, que funcionan, son prósperas. Y encima el Estado benefactor funciona también. O sea, le cierra por todo lado. Es el caballito de batalla que la progresía internacional y nacional también tiene cuando nosotros le decimos, no, fíjense, esto no funciona. España está en crisis, Italia... No,
Fíjense los países nórdicos, ahí sí funciona. Entonces vamos a ver esto, si es efectivamente así como ellos dicen. Primero, acá hay una falacia, ¿sí? Un post hoc ergo propter hoc. O sea, la falacia de la falsa causalidad, ¿no? Es como que yo sigo con Messi, ¿no? Con el ejemplo de Messi. Yo digo, bueno, la afirmación, Messi juega bien al fútbol y es rico. Conclusión, para jugar bien al fútbol hay que ser rico. Delirio. Eso es una falacia de falsa causalidad. Post hoc ergo propter hoc. Con los países nórdicos pasa lo mismo. Tienen deuda pública, tienen gasto público, tienen muchos impuestos, tienen altos impuestos y son prósperos, son ricos. Ah, listo. Para ser rico hay que tener muchos impuestos, altos impuestos y gasto público. Así piensan ellos, es una falacia. O sea, ya el argumento es inconsistente desde el punto de vista de la lógica, ¿sí? De la base. Pero vamos a los datos, vamos a lo empírico. Cuando uno analiza los índices de libertad económica, vamos a al primer mito, que son economías socialistas. Cuando uno agarra los índices de libertad económica, hay muchos índices de libertad económica, pero los tres más importantes son el del Instituto Fraser, ¿sí? O Fraser Institute. Este es un índice que inventa en su momento Milton Friedman, se hace en Canadá hoy por hoy. Otro índice de libertad económica importante es el índice del Heritage Foundation, que es del Wall Street Journal, ¿sí? Y otro índice de libertad económica importante, respetado, reputado, es el B-RIDI, B-RIDI, ese lo hace el Banco Mundial. Todos estos índices de libertad económica, ¿qué dicen? Que los países nórdicos lideran todos esos índices. O sea, no son socialistas, son economías liberales, son economías capitalistas, ¿sí? Tienen intervencionismo, pero son economías tendencialmente liberales, tendencialmente capitalistas, ¿sí? ¿Qué mide un índice de libertad económica? Como el de Heritage, como el de Fraser, como el B-RIDI. Bueno, libre comercio, libertad económica, instituciones, respeto por la propiedad privada, ¿sí? O sea, todo lo que... facilidad para hacer negocios. Eso lo mide específicamente el B-RIDI. O sea, la facilidad para yo hacer un negocio, abrir una fábrica, abrir una pyme. Bueno, eso lo mide este índice. Todo eso está en los países nórdicos. Por lo tanto, es mentira que sean economías socialistas. Primer punto. Pero uno podría decir, bueno, está bien, no son socialistas sus economías, pero el estado de bienestar funciona. La educación, primer nivel. La sanidad, buenísima. El sistema de pensiones, que está colapsando en prácticamente toda Europa, ahí es sostenible. Funciona. ¿Ven que funciona? Te dicen. Por lo tanto, si ahí funciona, quiere decir que el estado de bienestar es intrínsecamente bueno, te dicen. Basta que venga un político avispado para que lo ponga en práctica, ¿no? Es el argumento típico del socialismo. El socialismo, uno le dice a los socialistas, a los marxistas, fracasó Cuba, fracasó la Unión Soviética, fracasó Mao, fracasaron todos. No, pero el sistema es bueno. Lo que pasa es que el problema es el líder político. El problema fue Lenin, el problema fue Stalin, el problema fue Fidel, el problema fue Mao. No es el sistema funciona. Cuando llegue el Mesías que nos va a liberar, lo va a implementar a la perfección y ahí el sistema va a funcionar. Bueno, lo mismo dicen con el estado benefactor. Allá funciona, acá no, porque falta ese político que lo implemente. Entonces vamos a ver si esto efectivamente es así. Cuando uno analiza, cuando uno orada en el estado benefactor nórdico, ¿uno qué encuentra? Uno encuentra que el estado benefactor nórdico, ¿sí?, no es como nos contaron. O sea, no es el prototipo de estado benefactor que uno aprende en los manuales. Ni siquiera es igual a el inicio del estado benefactor en esos propios países. Es decir, el estado benefactor de hoy, el eficiente, cuando uno lo compara con el estado benefactor que se originó en esos países, es distinto. ¿Y qué es lo distinto? Bueno, que básicamente han incorporado elementos de mercado, han incorporado elementos del liberalismo, han incorporado elementos del capitalismo. Y porque han incorporado todos estos elementos, son eficientes, funcionan, pero no porque el sistema sea intrínsecamente bueno como se pensó en su momento.
Son los elementos de mercado, que ahora los vamos a ver, los que generan esa eficiencia. Una pequeña digresión. Suecia, país nórdico. Hay un economista, Stefan Felster se llama, perdón mi pronunciación, Folster se escribe porque tiene diéresis, Felster creo que se pronuncia. Este economista hizo un estudio histórico, político, económico de Suecia, desde el siglo XIX en adelante, hasta la actualidad. ¿Qué dice Felster? Dice, en el siglo XIX, Suecia era el país más pobre de Europa. Mentalidad feudal, un país feudal, mentalidad atrasada respecto a sus vecinos europeos. Un siglo así estuvo Suecia. En el siglo XX, dice Felster, ¿qué pasa? La famosa revolución liberal que tuvo Suecia, que duró hasta los 70, o sea, hasta 1970. En ese tiempo, Suecia pasó de ser el país más pobre de Europa, mentalidad feudal, atrasada, pasó a ser uno de los países más ricos del mundo. O sea, pasó a ser el cuarto país con el PBI más alto, Suecia, fruto de la revolución liberal que duró hasta 1970. Esto lo explica Felster. ¿Qué pasó después de 1970? Otra vez el ciclo político, ¿no? El socialismo otra vez apareció con los populismos y demás. Los partidos socialistas en Suecia empezaron a ganar popularidad. Y desde los 70 hasta los 90 hubo 20 años de socialismo. Es ahí cuando se implementa el modelo nórdico de estado de bienestar. ¿Por qué? Porque el welfare state empieza como un experimento social. O sea, en los primeros países donde se implementa, como lo aprendemos en la escuela, es en los países nórdicos, en la década del 70. Por lo tanto, fueron los primeros países en ver las consecuencias del estado de bienestar. Y fueron los mismos países, los primeros países en adaptarse a esas consecuencias. Por eso ellos son un espejo, o pueden ser, o deberían ser el espejo de nosotros. Nosotros tenemos que mirarlos a ellos y decir, bueno, nosotros tenemos que aprender de ellos, adaptarnos como hicieron ellos. Pero en cuestión, les decía, de 1970 a 1990 se implementó el welfare state de libro, el que se aplica en España, el que se aplica en Argentina, o se aplicaba en Argentina, el que se aplica en todo el mundo. ¿Qué pasó en esos 20 años? Dice Felster. En los 80, Suecia empieza otra vez con problemas económicos, con problemas sociales. Y en los 90 colapsa el sistema de welfare state. En los 90, ¿no? Y ahí se readapta. No lo descartan, pero lo readaptan. ¿Por qué les digo esto? Porque se suele decir, lo traigo de Argentina, se suele decir siempre, lo he escuchado miles de veces, el argentino tiene una idiosincrasia distinta, una cultura distinta, ¿no? Somos distintos al resto. Y entonces eso de importar modelos eficientes en otras partes del mundo acá no sirve, porque cuando lo pones en práctica acá no funciona. Eso te dicen siempre. ¿Qué dice Sper? Sper dice, es fácil, hay que copiar lo que hacen los países que le va bien. No hay que pensar en Europa, veamos lo que hace, no sé, Uruguay, dice Sper. Copiemos lo que está bien. Pero por cada Sper que dice eso, hay un moreno que dice esto que les decía. No, porque si vos copiás a los uruguayos, acá va a fracasar. Porque el argentino es distinto. No sé por qué, pero es distinto. ¿A qué voy con esto? Si tomamos el ejemplo de Suecia, esto que explicó Felster y que les acabo de decir, fíjense Suecia. Esto es una falacia lo que dicen estos tipos, como por ejemplo Moreno, que dicen esto. Suecia pasó en el siglo XIX de tener una mentalidad feudal, una idiosincrasia feudal, una cosmovisión feudal, atrasada. De 1900 a 1970 pasó a ser la más liberal de Europa. De 1970 al 90 pasó a ser la más socialista y más progre de todo el mundo. ¿A qué voy con esto? Que la cultura, si bien es cierto que cada cultura tiene su idiosincrasia, sus costumbres, sus elementos propios, los sistemas políticos, económicos, son los que van generando, van incentivando, van generando esquemas de incentivos que llevan al éxito o al fracaso de los países. Entonces es mentira eso que si copiamos a los países que le va bien vamos a fracasar porque acá el argentino es distinto. No, fíjense estos tipos. Los suecos fueron cambiando su forma de pensar, su cultura, sus ideas culturales, ¿sí?
en función de los sistemas políticos que se iban implementando. Pasaban de ser feudales a liberales, de liberales a socialistas, de socialistas, bueno, ahora lo vamos a ver. Y fíjense a qué punto. Le voy a dar dos ejemplos muy interesantes que muestran este cambio cultural del sueco. Los suecos, les decía, del 70 al 90 eran los más progres del mundo. O sea, eran los más socialdemócratas y progresistas del mundo. Hoy por hoy Suecia son liberales. A tal punto que, por ejemplo, la propiedad privada en Suecia es sagrada. La propiedad privada en Suecia tiene un valor por sobre las demás cosas. Por ejemplo, cuando un país expropia un terreno, un gobierno expropia un terreno, ¿qué debe hacer el gobierno? Le debe pagar, o le debería pagar al dueño de ese terreno, lo expropia por un bien común, lo justifica, supongamos que lo justifica. Lo expropia y le paga ese terreno el valor de mercado. Establece el valor de mercado de ese terreno y le paga el Estado a ese dueño de ese terreno. Hay países que ni siquiera hacen esto, hay países que dicen, bueno, no, el valor lo pongo yo, Venezuela, Cuba, o directamente no pagan nada, se lo roban. ¿Qué hace Suecia? No solamente que respeta el valor de mercado de las propiedades cuando expropia un terreno, que además tiene que justificarlo, ¿sí? De por qué lo expropia, tiene que justificar que es un bien común. Bueno, esto pasa generalmente en todos los países, pero en Suecia, puntualmente, además de tener que respetar el valor de mercado de esa propiedad, tienen que pagarle al dueño un 25% por encima del valor de mercado. ¿Por qué? Porque el Estado entiende, la cultura sueca entiende, que lo que hace el Estado está mal. Por más que sea por el bien común, no importa. Como la propiedad privada tiene un valor supremo, si el Estado le quita una propiedad a alguien, por más que sea por el bien común, está infringiendo y está en una penalidad. Entonces, por eso le pago un 25% más. Fíjense a qué nivel cambia la forma de pensar de la gente cuando se cambian los sistemas políticos y los esquemas de incentivo. ¿Sí? Bien. Para resumir un poco, para ir terminando, vamos a meternos en el estado benefactor de estos países nórdicos. Vamos a ver la educación, por ejemplo. Yo les decía hoy que estos estados benefactores, bueno, sigo con Suecia. Suecia colapsa en los 90, el estado de bienestar, y los suecos dicen, bueno, vamos a readaptarnos. No tiremos el estado benefactor, mejorémoslo. ¿Cómo lo mejoran? Con esto que les decía. Toman elementos del capitalismo, elementos del liberalismo, y lo aplican a su estado benefactor. Y el ejemplo de la educación es uno de ellos. La educación, por ejemplo, ha incorporado el elemento de la competencia. La competencia en los welfare state no existe. En los países nórdicos sí. Es un elemento de mercado, empresarial. Otro elemento que ha incorporado, la descentralización. El caso de Finlandia, por ejemplo. La educación de Finlandia está descentralizada. O sea, la descentralización es esencialmente una idea liberal. El orden espontáneo de Hayek es ¿qué? Descentralización. La mano invisible de Adam Smith no es por la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero. ¿Eso qué es? Descentralización, orden espontáneo. Herbert Spencer con su idea de sociedad, ¿qué es? También descentralización. Alberdi, ¿qué es? El federalismo de Alberdi, ¿qué es? Descentralización. Michael Polanyi, no Karl Polanyi era marxista, el hermano era Michael Polanyi, que ese sí, ese es el liberal, ese es el bueno. ¿Qué habla? Órdenes policéntricos, también descentralización. Otra escuela liberal, la escuela de Bloomington, con los Ostrom, Elinor Ostrom y Vincent Ostrom. Elinor Ostrom, por cierto, Premio Nobel de Economía. ¿Qué defienden? La policentricidad, que es también descentralización. O sea, quiero decir, la idea de descentralización es liberal. Esto copia Finlandia y lo aplica a la educación. ¿Qué significa que sea descentralizada la educación finlandesa? Que la educación, o sea, la estructuración de la educación la manejan los municipios. ¿Sí? O sea, cada municipio se hace cargo de elegir los directores de las escuelas. ¿Sí? Se hacen cargo también de, o sea, el director de cada escuela tiene autonomía a su vez, por ejemplo, para otro elemento de mercado, entrada y salida libre de personal. O sea, un director puede contratar y despedir a un docente cuando quiera, en función de su eficiencia o de su ineficiencia.
como son las empresas o como deberían ser las empresas, las fábricas. Si un trabajador no trabaja, le aviso. Si sigue sin trabajar, lo echo. O sea, no bastan los sindicatos que intervienen. Eso allá no existe. O sea, hay libertad de entrada y salida, elemento también de mercado. Un director puede contratar personal y si este personal no cumple con los requisitos mínimos, con los estándares mínimos, lo puede despedir, por ejemplo. Algo lógico. Bueno, en el estado benefactor promedio eso no pasa. A su vez también Finlandia, por ejemplo, recibe plata del Estado. Obviamente, o sea, la educación, el 95% de la educación pública, la educación finlandesa es pública. El 95%. Por lo tanto, recibe mucha plata del Estado en educación. Welfare state, dicen los progres. Sí, está bien, pero ¿cómo está instrumentalizado ese dinero del Estado a la educación? ¿Hay un Ministerio de Educación que baja un presupuesto para todas las escuelas? No. ¿Qué hace Finlandia? Recibe dinero, pero en función de los alumnos que tienen las escuelas. O sea, se gasta en educación, mucha plata se gasta en educación. Pero cada escuela compite con otras escuelas para obtener más alumnos. Porque cuanto más alumnos tenga, más dinero le da el Estado a esa escuela particular, no a todas. Les da más dinero en función de la cantidad de alumnos. ¿Pero qué significa tener más alumnos? ¿Por qué los alumnos querrían ir a una escuela o a otra? Porque sus padres los mandan a esa escuela. ¿Por qué? Porque compiten las escuelas entre sí. Otra vez el elemento de la competencia. Hay competitividad. Las escuelas quieren ser, estoy hablando de escuelas públicas, las escuelas quieren ser mejores, compiten entre ellas. ¿Por qué? Porque si son eficientes, si son las mejores escuelas y dan los mejores resultados en las pruebas PISA, el padre X va a querer mandar a su hijo, X1, a una escuela determinada. Y el Estado le va a dar más plata a esa escuela. Con más plata, ese director va a poder disponer de ese dinero como quiera, porque también hay autonomía para eso. ¿Sí? A su vez también hay una competencia interna entre docentes, o sea, se buscan los docentes más óptimos. Hay una competencia entre docentes para estar cada vez más especializados. ¿Sí? Entonces fíjense cómo Finlandia, por ejemplo, incorpora elementos de mercado, incorpora elementos del capitalismo y se vuelve eficiente la educación finlandesa por eso. No por el Estado benefactor, por el ideal, por la utopía providencial de sus orígenes. ¿Sí? Otro elemento también en la educación que es muy polémico, que acá se discutió en su momento y seguramente se va a seguir discutiendo, porque Milei lo puso en la mesa, en el centro de la discusión, el tema de los vouchers o cheques escolares. ¿Qué país nórdico usa los cheques escolares o el sistema de vouchers? Bueno, Suecia, por ejemplo, usa vouchers. Dinamarca usa vouchers. Pero no son los únicos países en usar vouchers. ¿Sí? Hay otros países que no son nórdicos que han usado vouchers y que usan vouchers. Estados Unidos, por ejemplo, usa vouchers. Colombia usó vouchers. Colombia, entre el 90 y el 97, tuvo un sistema que se llamaba Programa PASE, o sea, PASE con S, no, Programa PASES con S, que era básicamente un sistema de voucher. Tuvo del 91 hasta el 97. Chile, por ejemplo, también tiene un sistema de vouchers. O sea, es un sistema que ha estado en varios países y que medianamente ha funcionado. ¿Quién inventa el sistema de vouchers? Básicamente Milton Friedman. O sea, Milton Friedman es el inventor, el ideólogo del sistema de vouchers. ¿Cuál es la lógica del sistema de voucher? Bueno, diferenciar entre quien ofrece el servicio de educación, ¿sí? Y quien lo paga. Quien lo paga, el Estado. Quien lo ofrece, la escuela pública o la escuela privada. Pero quien tiene soberanía, fíjense, acá se incorpora otro elemento de mercado. La soberanía del consumidor, decimos en el mercado. Acá es la soberanía del alumno. O sea, el alumno es el que elige, o los padres del alumno, o todo el grupo familiar, es el que elige a qué escuela mandar a sus hijos, o a qué universidad eventualmente. O sea, hay soberanía del consumidor llevado al alumno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado provee ese dinero. ¿Qué pasa con el sistema de voucher? Es polémico, porque está discutido, ¿no? O sea, hay países donde funcionó, hay países donde no funcionó, y hay países que están en la mitad, que funcionó y no funcionó. ¿De qué depende esto? De la estadística que tomemos, ¿no? Si tomamos una estadística dice que funciona, si tomamos otra estadística dicen que no funciona. Vamos a los países que funcionó, Estados Unidos y Colombia. Funcionó. O sea, cuando uno ve las estadísticas,
El sistema de voucher eficientizó la educación. Y en el caso de Colombia particularmente, lo que han encontrado algunos analistas es que incluso se autofinanció el programa. Duró un tiempo nomás, les decía, ¿no? Del 91 al 97. Los progres dirían puro neoliberalismo, ¿no? La década del 90, puro consenso de Washington, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué se autofinanció? Porque, por dos razones, por dos consecuencias no intencionales, si se quiere, positivas. Primero, porque hubo mucho trabajo en blanco. O sea, toda esa inserción, todos esos profesionales, esos recibidos, graduados del secundario, graduados de terciario, graduados de la universidad, se pudieron insertar en el trabajo en blanco, rápidamente, fruto de ese sistema de vouchers. Eso generó más trabajo en blanco y por lo tanto el fisco pudo recaudar más dinero porque estaba en blanco. Eso fue a financiar o autofinanciar el propio programa. Otro beneficio también, otro beneficio por el cual se autofinancia o se autofinanció, era el tema del gasto social a futuro. Como había mucha inserción laboral, muchos especializados, ¿sí? Eso se tradujo en menos gasto social a futuro, porque era gente que ya estaba insertada laboralmente y no era gente que el Estado tenía que subsidiar de acá a 20 años. Entonces, todo eso que se ahorró a futuro, Colombia, por ejemplo, y todo eso que pudo recaudar por el trabajo en blanco, autofinanció el programa PACES que implementó Colombia, por ejemplo. O sea, funcionó, ahí funcionó. ¿Dónde no funcionó? Por ejemplo, supuestamente, Chile. Chile no funcionó. Chile se llamaba Cheque Universal, Cheque Escolar Universal, era el nombre que tenía. Y se implementó entre la década del 80 y el 2008, 2007. Ahí no funcionó, ahí te dicen todo, no, acá el sistema de voucher fracasó, ¿no? Pues las pruebas, los resultados no eran óptimos, ¿sí? No había mucha diferencia entre la educación pública y la educación privada. Bueno, cuando uno empieza a analizar con particularidades, se empieza a escarbar, ¿qué encuentra? Hay autores que dicen, bueno, sí, está bien, fracasó en Chile el sistema de vouchers, pero ¿qué pasa? No había competencia. O sea, dentro de las escuelas privadas, por ejemplo, no había competencia. ¿Por qué? Porque había barreras de entrada. ¿Sí? O sea, imagínense, si abrir una escuela de pronto se vuelve un incentivo para muchos empresarios, yo, bueno, voy a abrir una escuela para ganar dinero, ¿no? Quiero abrir la escuela y me encuentro con regulaciones, intervenciones, dificultades que me imposibilitan abrir una escuela de manera fácil y rápida. No la abro, busco otra posibilidad de ganancia. O sea, como pasa en el mercado, hoy por hoy los sectores intervenidos no se invierte porque cuesta mucho, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, buscamos otros lugares. Pasaba eso en Chile, según algunos autores pasaba eso. Entonces no se generaban nuevas escuelas privadas porque estaba muy restringida la entrada y por lo tanto hay un número reducido de escuelas privadas que, claro, no competían entre sí porque sabían que no podían entrar más escuelas privadas y sabían que con muy poco superaban las escuelas públicas. Entonces estaba todo un poco estancado. Esto es lo que explican algunos especialistas. Después está el caso de los países que les decía que funcionó y no funcionó según cómo se analice. Ese es el caso de Suecia, por ejemplo. Supuestamente, Suecia funcionó y no funcionó en función de la estadística que se tome. Una estadística que se usa para decir que no funcionó, por ejemplo, son las pruebas PISA que se hacen del 2000 al 2012 y 2013. Y se ve que Suecia, en ese tiempo, del 2000 al 2012, más o menos, redujo sus puntos en las pruebas PISA. Entonces dicen, ven, este sistema está fracasando. Claro, Suecia sigue liderando los rankings de educación, pero lo que ellos dicen, Suecia está peor que Suecia. O sea, Suecia redujo su calidad educativa. Pero claro, cuando uno empieza a hilar fino y a ver qué pasaba ahí, ¿qué se encuentra? Hay un estudio de la Fundación Libertad y Progreso que ¿qué encontró, por ejemplo? Encontró que sí, es cierto esto de las pruebas PISA de Suecia, pero encontró también que, por ejemplo, las primeras escuelas privadas que se generan, allá se llamaban las free scholars, las escuelas privadas suecas, fíjense esto, eran escuelas privadas que estaban gestionadas por ONGs que no lucraban. O sea, una contradictio in terminis, o sea, una supuesta escuela privada cuya gestión es no lucrar. O sea, no tiene sentido.
Esto se fue modificando, o sea, pasó a ser realmente de gestión privada con el paso del tiempo. Al principio la gestionaban ONGs a estas escuelas privadas, que no lucraban, que no competían realmente. Y con el paso del tiempo, Suecia empezó a incorporar esto de la gestión privada de verdad, digamos, en las free scholars. Y con el paso del tiempo, fíjense, la estadística que les dije es hasta el 2012. Recién en el 2016, según este estudio de Fundación Libertad y Progreso, recién para el 2016, las free scholars suecas lograron tener el 80% de sus escuelas privadas de gestión privada con lucro. O sea, todavía quedaba un 20% de escuelas privadas que no lucraban. A lo que voy con esto, que esta estadística que muestra eso, también hay que considerar que las primeras escuelas privadas free scholars de Suecia no competían tampoco. O sea, no había incentivos de competencia. Eran privadas, pero no competían. Eso por un lado. Y después tenemos las estadísticas que dicen, no, fíjense, hay una estadística acá, bueno, la tengo por ahí, que cuenta, por ejemplo, que en realidad, cuando uno ve las estadísticas, el sistema de voucher y las escuelas privadas de Suecia sí fueron eficientes, ¿no? Generando mejores resultados, mejor inserción laboral, ¿sí? Más graduados. Pero bueno, como les decía, eso depende de qué estadística se tome. La cuestión que, en cualquier caso, lo que vemos en estos países nórdicos es que el caso de Finlandia es el más ilustrativo, ¿no? Cómo incorporando elementos de mercado, un Estado benefactor puede eficientizarse. Pero fíjense, esto que hace Finlandia lo reprodujo, por ejemplo, Estonia. Estonia obviamente no es un país nórdico, pero es un país ex Unión Soviética. O sea, cuando colapsa la Unión Soviética, Estonia tiene un PBI más bajo que Bolivia. Hoy por hoy Estonia es potencia. Algunos dicen es el nuevo Silicon Valley de Europa. ¿Por qué? Porque la educación de Estonia es buena, compite en los primeros rankings. ¿Y qué hizo Estonia? Copió, replicó el modelo de Finlandia. O sea, es muy parecido. Pero incluso el caso de Estonia es muy interesante porque además Estonia está primero en los mejores estudiantes que provienen de sectores marginales. O sea, Estonia está en el ranking número 1, allá arriba, de los países cuyos mejores estudiantes provienen de sectores marginales, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales. ¿Por qué? Por esto que les decía de la competencia, ¿sí? De la libre entrada y salida, de la descentralización, ¿sí? De la creatividad empresarial. Hay un economista austríaco que sigue vivo, que tiene como 90 años, que es una referencia de la escuela austríaca, que se llama Israel Kirzner, no tiene nada que ver con Cristina y nada de eso, Israel Kirzner, que él habla de la alertness empresarial. Es el gran teórico de la creatividad empresarial de la escuela austríaca. Esto está, por ejemplo, en estos países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las escuelas, en el caso de Finlandia y en el caso de Estonia, a su vez tienen autonomía para diagramar el sistema, o sea, la forma en la que van a dar las materias y qué materias van a dar. Si bien hay un mínimo que se baja de arriba, de materias que se tienen que dar sí o sí, ellos tienen libertad, tienen autonomía para dirigir una escuela en una dirección, por ejemplo, que priorice más las artes, que priorice más la música, que priorice más el deporte, que priorice más las ciencias duras. Entonces son los padres quienes tienen un conocimiento de primera mano sobre sus propios hijos, sobre las actitudes y aptitudes de sus hijos, y en función de eso deciden a qué escuela mandarlos, en función de lo que consideran que a sus hijos les gusta. Se pueden elegir, incluso hay libertad para que los padres elijan, en este sentido, qué tipo de orientación va a tener la escuela que los va a formar o que los va a educar, ¿no? Bien, para ir finalizando, lo último que voy a hablar, les prometo que acá termino, es otra de las patas importantes del Estado benefactor. Son tres. O sea, el Estado benefactor tiene sanidad, educación y sistema previsional. Hablamos un poco de la educación, pero me gustaría hablar también del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque es un tema que está también ahora muy en boga. El sistema de pensiones, ¿no? Cuando uno habla del sistema de pensiones, también es bastante complejo entenderlo, porque cada país tiene sus cositas, le agrega algo, le saca algo, entonces se va modificando. Cuando uno lo ve todo por separado es muy difícil de entenderlo. Pero los sistemas de pensiones, en realidad son tres tipos de formatos que tienen los sistemas de pensiones a nivel mundial. Está el sistema de reparto,
¿no? Que es el que tenemos nosotros, que rige básicamente en todo el mundo. O sea, acá el que dice Huerta del Soto, que es una estafa piramidal, ¿no? Donde, bueno, se paga a los pensionados del presente con lo que se les trae a los más jóvenes, ¿no? Con ese sistema de reparto. Otro sistema previsional de pensiones que se aplica en el mundo, ¿sí? Es el sistema de capitalización, ¿no? El que se usó acá en los 90, en el AFJP. Otro caso, un caso actual que tiene ese sistema es Australia. Australia no es un país nórdico, pero tiene un estado benefactor muy similar al de los países nórdicos. Australia, Canadá, sus estados benefactores son muy parecidos, han incorporado estos elementos de mercado como los estados escandinavos. Fíjense qué interesante. Eso por un lado. Y después está el tercer sistema previsional que podemos encontrar en el mundo, que es una especie de sistema mixto. Al anterior también a veces lo llaman mixto. Por eso también hay un tema ahí con los conceptos, con la terminología. Pero este que yo les digo que es un sistema mixto sería aquel que tiene las dos cosas. O sea, que tiene, para hablar en términos argentinos, el sistema de FJP, por ejemplo, y a su vez tiene el sistema de seguridad social típico de reparto, ¿no? El caso de esto es Suecia. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos también tiene esto, tiene las dos cosas. Tiene un sistema jubilatorio típico de reparto, ¿sí? Seguridad social, y tiene un sistema de capitalización. Suecia, en ese sentido, tiene el mismo sistema que Estados Unidos. Estos sistemas, que tienen las dos cosas, la parte pública, o sea, la parte netamente pública, que el Estado hace este reparto, y la parte de capitalización, se digita a través de tres ejes. ¿Cuáles son esos ejes? O sea, la parte de seguridad social propiamente dicha, que es el reparto, la parte de empresas, la parte, digamos, la cuota ocupacional, que son algunas empresas, no todas, que también una parte de la cuota, de lo que va a recibir el pensionado, sale de esa empresa. Entonces el pensionado que trabajó en una empresa X, el día de mañana va a recibir una parte de su pensión, una especie de plus de su pensión de esa empresa. Esto en Estados Unidos pasa mucho o viene de la mano de las automotrices, por ejemplo. Y la tercer pata es la individual, o sea, las personas libremente pueden elegir gastar, o sea, pueden elegir depositar su dinero en una FJP, por ejemplo. Allá en Estados Unidos se llaman 401k, las empresas estas que son fondos de inversión, ¿no? Que uno pone el dinero y ese dinero a unas lo dejan ahorrado con una caja de ahorro, le cobran una cuota, otras la invierten en bolsa y lo hacen circular y hacen generar más dinero. Suecia tiene lo mismo que Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Suecia incorporó algo disruptivo respecto a Estados Unidos. O sea, Suecia es lo mismo. Pero la parte pública de Suecia, o sea, la parte, digamos, de la seguridad social propiamente dicha, sueca, incorporó lo que se llama cuenta nocional o cuentas nocionales. Que es lo mismo, o sea, es el Estado que reparte dinero de los más jóvenes y de los más grandes, es lo mismo. Pero ¿qué hace Suecia con las cuentas nocionales? Lo que el Estado le da a cada pensionado es lo que aportó durante toda su vida, pero ¿qué pasa? Queda registrado. O sea, lo que aporta cada joven que está aportando para su jubilación queda registrado, ¿sí? Y va a cobrar el día de mañana en función de lo que aportó, ¿no? Lo da el Estado a eso también, como cualquier jubilación, pero en función de lo que ese individuo particular aportó durante toda su vida. ¿Qué diferencia hay con respecto a Estados Unidos o con otros sistemas de reparto? Que acá hay un incentivo al ahorro. O sea, hay un incentivo a que cada persona empiece a trabajar lo antes posible. Incluso en Suecia tienen la posibilidad de extender, o sea, pueden trabajar más tiempo para poder aportar más tiempo, para poder ganar más cuando sean jubilados, sean pensionados. O sea, ellos deciden cuándo retirarse del mercado, de la parte activa del mercado. Entonces, fíjense, por un lado, genera este incentivo al ahorro. O sea, no es que da lo mismo, yo me jubilo y me van a pagar un mínimo o un máximo, me lo van a pagar, haga lo que haga. No, en Suecia te van a pagar también con reparto, porque es un fondo ficticio, no es que hay un fondo que la plata queda guardada, una cuenta de ahorro, no, esa plata va, entra y sale. Pero como está registrado, los años de aporte, el individuo sabe que si aportó tantos años, va a cobrar en función de esos años. Lo pone el Estado, pero cada individuo puede elegir, ¿sí?,
cómo ahorrar y cómo manejar ese dinero. Otro elemento interesante que incorpora Suecia en esto de las cuentas nacionales es que ese dinero, por ejemplo, que va a cobrar el futuro jubilado, se adapta, ¿sí? Cuando lo va a cobrar, se adapta al crecimiento económico del país. ¿Sí? Es decir, si la economía, cuando te toca cobrar tu jubilación, si la economía de Suecia mejoró, cobrás más. Se actualiza mediante una fórmula matemática y vos cobrás más dinero en función de ese crecimiento económico que el país tuvo. Por el contrario, si la economía sueca en ese año que a vos te toca jubilarte no creció, se estancó o se fue para abajo, vos cobrás, la fórmula te adapta en función de ese descenso o estancamiento, cobrás menos. Entonces, fíjense, el esquema de incentivos es un esquema de incentivo de mercado, o sea, hay incentivos para que la economía constantemente crezca, porque no es que tu sueldo de jubilado el día de mañana va a depender de un populista de turno que te diga, vos vas a ganar más, yo te voy a dar más plata a vos, porque me caes bien. Claro, pero eso ¿cómo se financia? Con más impuestos, de vuelta, con más deuda o con emisión monetaria. Acá no depende de un populista de turno, ¿sí? Depende de básicamente un incentivo a que la economía de toda Suecia crezca. Si la economía de toda Suecia crece, tu jubilación va a ser más rica, por así decirlo. Entonces fíjense cómo se incorporan estos elementos de mercado que no dejan de eficientizar básicamente al Estado benefactor. Y lo último, les prometo que esto es lo último, la sanidad, porque no puedo irme, si hablé de Estado benefactor tanto, no puedo dejar afuera la sanidad. Brevemente, lo que quiero decir de la sanidad es lo siguiente. La sanidad, cómo está orquestada, cómo está instrumentalizada, también incentivos de mercado, elementos del capitalismo. Por ejemplo, estos países nórdicos cobran, o sea, estamos hablando de nosocomios de instituciones públicas, o sea, hospitales públicos, que son del Estado, o sea, de la propiedad del Estado. La gestión es empresarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los médicos cobran en función de los pacientes que ven. Allá hay un lema, esto lo explica muy bien Mauricio Rojas. Mauricio Rojas es un liberal que vive en Suecia, que ha sido político y que ha escrito bastantes libros. Un libro que escribió que explica muchas de estas cosas es Suecia, el otro modelo. Mauricio Rojas ahí explica, por ejemplo, que allá hay un lema que dice: el dinero sigue al paciente. Es decir, cuanto más el médico del hospital público, cuanto más pacientes ve y cuanto mejor calidad, o sea, mejores resultados genera su atención, más cobra. O sea, hay un incentivo de mercado. Otra vez, soberanía del consumidor llevado a la sanidad. Soberanía del paciente sería acá. ¿Esto qué hace? Los progres te van a decir, ¿qué? Mercantilismo. No, bueno, eficientiza. Eficientiza, en este caso, la sanidad. Es sanidad pública, para que se queden contentos los progres, pero con este elemento de mercado, ¿qué logran? Que esa sanidad pública sea eficiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, para concluir, cómo esto que decía al principio, el Estado benefactor, ¿sí?, si bien está plagado de problemas, plagado de inconsistencias teóricas, plagado de inconsistencias filosóficas, plagado de problemas históricos, a pesar de eso, el Estado benefactor, si incorporamos y copiamos los países que primero implementaron el modelo malo, tuvieron errores, aprendieron de sus errores, lo mejoraron. Si nosotros aprendemos de los países nórdicos que han hecho esto, básicamente copiar al mercado y aplicarlo al estado de bienestar, podemos lograr el cometido de eficientizar el estado benefactor. Por lo tanto, lo público y lo privado quedarían hibridados, fusionados en una síntesis superadora, que sería esto de lo que estamos hablando. Bueno, básicamente eso. Acá termino.